noches, una semana más para contarles las noticias aquí en FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Lourdes Rivera. Lourdes, buenas noches. ¿Qué tal, Adaluz? Amigos, también reciban un cordial saludo a los que nos escuchan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por escucharnos y también recuerden que nos pueden seguir en la cuenta en el Twitter en @FTV Diario 05 y por supuesto en Facebook Live FTV Canal 5. Gracias por estar con nosotros. Vamos de inmediato con los titulares para hoy. Estos son los titulares para hoy lunes 29 de octubre. Precandidato por la libre postulación Marco Ameglio rechaza eliminación de 19,000 firmas recolectadas. Partido Panameñista y FAD escogen sus candidatos a la presidencia de la República. Ejecutivo anunciará en los próximos días los nombres de los designados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En las internacionales, avión de la compañía indonesia Lion Air se estrella la mañana de este lunes con 188 personas a bordo. Muere migrante hondureño tras disturbio en frontera de Guatemala con México. Esto es FTV Diario. Iniciamos con la información para esta noche y los candidatos a libre postulación siguen rechazando la eliminación de firmas. Veamos. La eliminación de firmas de candidatos de libre postulación ha sido la piedra en el zapato para algunos aspirantes a la silla presidencial. Tal es el caso de Marco Ameglio, quien ese lunes asistió hasta la sede del Tribunal Electoral para rechazar la eliminación de unas 19,000 firmas. Nosotros tenemos el más alto porcentaje de firmas rechazadas, lo cual nosotros rechazamos. Y estamos validando desde hace 2 horas. Esta mañana vinimos un buen grupo de personas. Yo vengo acompañado de profesionales. Trajimos un calígrafo grafotécnico. Según expertos, el personal que está haciendo la verificación de las firmas no es idóneo, ya que se deben hacer comparaciones profundas para decidir si una firma es válida o no. Sería para mí, a mi criterio propio, bastante peligroso determinar criterios técnicos científicos sin tener la idoneidad y la experticia. El trámite de verificación de firmas para los candidatos por libre postulación se encuentra normado en el artículo 5 del decreto 10 del 3 de julio de 2017. Y al tribunal simple y sencillamente se le fue la mano en pollo al querernos eliminar las firmas. En 3 entregas de números, ustedes han visto, han sacado 40, 50, 60. Nada más les falta que digan que el 100% de mis firmas no son válidas. Yo voy a defender el 100% de mis firmas, las voy a defender. Y yo quiero que los ciudadanos lo sepan. Ninguna persona firma igual 2 veces en su vida. Por lo tanto, si se está buscando que las firmas que aparecen en la cédula sean idénticas a las que aparecen en los libros de inscripción, para mi criterio como profesional de la materia, es un error. ¿Pero qué se verifica de las firmas entregadas? El Tribunal Electoral verifica que el nombre y la firma coincidan con el de la cédula. Además, que la persona que firmó esté en el registro electoral de la respectiva circunscripción, que el firmante no ha respaldado ni es adherente de otra candidatura por libre postulación para el mismo cargo, que el firmante no haya apoyado previamente al mismo candidato y que los adherentes estén en pleno goce de sus derechos políticos. Hasta ahora los candidatos de libre postulación con más firmas son Dimitri Flores, Ana Matilde Gómez y Ricardo Lombana. Para FTV Diario les informó Ramses Betancourt. Y tenemos que el ministro de la Presidencia señaló este lunes que en los próximos días se estarán enviando los nombres de los designados para magistrados a la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Gabinete ya inició el debate, como vengo diciendo. Está demostrando ser un debate muy interesante. Se están tomando en cuenta todas las variables que el escenario se nos presenta en esta materia de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo más importante aquí es que tomemos la mejor decisión. Todas esas opiniones están siendo tomadas en cuenta, pero la decisión radica sobre los hombros del Consejo de Gabinete. El dirigente Saúl Méndez alcanzó este domingo la candidatura presidencial con el partido Frente Amplio por la Democracia. Con menos de 3,000 votos, Saúl Méndez irá por la silla presidencial en las próximas elecciones generales 2019, luego que el Tribunal Electoral reconociera el triunfo.
Méndez agradeció a quienes lo apoyaron en su aventura política, pero además cuestionó en su discurso la corrupción en el país. Quiero darle las gracias en primera instancia al Consejo Nacional Electoral del FAT y a ustedes, al Tribunal Electoral, a los magistrados, a ustedes que están organizando esta contienda que hemos llevado adelante, a los miembros del Frente Amplio por la Democracia. Aceptamos claramente los resultados que se nos están informando y el pueblo está claro que ahora tiene una acción distinta y la abanica el Frente Amplio por la Democracia. Méndez se impuso a sus 4 adversarios políticos con más del 92% de los electores, mientras que Richard Morales, uno de los precandidatos, obtuvo el 5.4% de votos. Morales manifestó que se uniría a quien resultara ganador, en este caso Saúl Méndez. Yo apoyaré al candidato que resulte ganador en caso tal de no ser favorecido yo en las urnas. La participación del electorado del FAT fue de un 7% de los 36.405 inscritos. Las primarias de este partido le costaron al Estado $480.000 y recibirá en enero próximo un subsidio preelectoral de $1.5 millones. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y el Partido Panameñista escogió su oferta electoral para las elecciones de mayo de 2019. A continuación, un resumen de lo ocurrido durante este domingo. Ese domingo 28 de octubre, José Blandón se alzó con el 56.87% de los votos como el candidato presidencial del Partido Panameñista para las elecciones generales de mayo de 2019. Mario Echelecu era otro de los precandidatos del Partido Panameñista. El exministro obtuvo el 37.98% de los votos, mientras que Ada Romero obtuvo 1.29%. Durante estas elecciones primarias de los panameñistas participaron el 49.32% de los miembros de este colectivo, donde habían habilitados unos 356.000 votantes. En las elecciones primarias del panameñismo también se escogieron otros puestos de elección popular, como alcaldes, representantes y diputados, siendo la escogencia de estos últimos las más polémicas, ya que varios de los actuales diputados lograron su reelección, por lo menos dentro de su colectivo político. Entre los diputados que lograron su reelección están Gabriel Panquisoto, Kathleen Levy, José Antonio Domínguez, Jorge Iván Arrocha, Miguel Salas, Luis Eduardo Quirós y Luis Barría. Con las elecciones primarias del Partido Panameñista se cierra un ciclo en el camino rumbo a las elecciones de mayo de 2019. Los candidatos presidenciales de los colectivos políticos son Rómulo Rux de Cambio Democrático, Laurentino Cortizo del PRD, José Domingo Arias del Partido Alianza, Saúl Méndez del Frente Amplio por la Democracia y José Blandón del Partido Panameñista. Para FTV Diario les informó Ramsés Betancourt. Y en el segmento de análisis de esta noche, el profesor Edwin Cabrera nos hablará precisamente sobre el resultado de las elecciones primarias del Partido Panameñista y Frente Amplio por la Democracia, FAT. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, lo que se impone. El país hoy amaneció con 5 candidatos a la presidencia de la República. Desde el primer partido que hizo primarias, le hace el Partido Cambio Democrático y su candidato Rómulo Rux, luego el Partido PRD con Laurentino Cortizo, posteriormente lo hizo el Partido Alianza y tiene como candidato a José Domingo Arias, y ayer, domingo 28, finalmente el Partido Panameñista, donde se alza con José Isabel Blandón como candidato, y el Partido FAT con Saúl Méndez. Así las cosas. El escenario o el mapa político comienza a configurarse, toda vez que no está del todo listo porque faltan 3, según el Tribunal Electoral, los 3 que más firmas logren obtener dentro de la figura de la libre postulación se incorporarán a estos 5 y entonces tendríamos un total de 8 candidatos a la presidencia. De lo que yo recuerdo, sería la primera vez que hay 8 candidatos. El número anterior fue 7 en las elecciones de 1994, pero evidentemente las condiciones del año 2018 no son las mismas.
la del 94. Y los electores de 1994 no son los mismos que los de 2018. Se han incorporado muchos más y otros que han desaparecido dentro del padrón electoral. Pero bueno, eso es lo formal. Lo político es de esperar, y por eso quiero abordar este tema con ustedes hoy, es de esperar que desde ayer, que ya se conoció quién es la figura del panameñismo y quién la de el FAT, es de esperar que en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, hasta el mes de diciembre, puedan darse conversaciones para configurar alianzas. Por un lado, solamente quedaron sin hacer primarias el Partido Popular y el Partido Molinera. Esos dos no hicieron primarias, perdón. Y al no hacer primarias, están en disposición de poder hacer alianza con cualquiera de los 5 partidos. Pero escuchen ustedes un absurdo, de esos absurdos que aprueban los diputados en la Asamblea. Las alianzas a más tardar se tienen que hacer en diciembre. Un partido político que no haya hecho primarias podría postular a uno de libre postulación, pero los de libre postulación recogen firmas hasta los primeros días de enero. Pero las alianzas solo se pueden hacer entre partidos hasta diciembre. Las cosas absurdas que estos tipos aprueban sin leer y sin proyectar en el tiempo lo que están aprobando. Y los magistrados que no dicen nada porque no les interesa decir nada sobre ese tipo de incongruencia. Porque lo válido hubiera sido que en el mismo tiempo que termina el periodo de hacer alianza, es el mismo tiempo que termina para las inscripciones, de manera que un partido que no hizo primaria pudiera postular a uno de libre postulación, pero eso parece casi imposible. Ocurre que el partido PRD, por primera vez en su historia, como se lo he comentado aquí en más de una ocasión, necesita una alianza. ¿Por qué? Porque tiene un candidato que tiene muchos signos positivos, según las encuestas, muchos positivos, pero muchos electores dicen, yo estaría dispuesto a votar por Cortizo, dicen algunos, pero no estoy dispuesto a darle el voto al PRD. Entonces el PRD, consciente de eso, sabe que necesita un partido aliado para canalizar esos votos. Eso solamente puede ser con Molinera o con el Partido Popular. Pero por otro lado, el Partido Panameñista, partido de gobierno, sabe esa realidad también y va a tratar de hacer lo necesario o lo posible por llegar a acuerdos o con Molinera o con el Partido Popular, quien actualmente es aliado después de las elecciones pasadas del Partido Panameñista, mantener esa alianza y probablemente ampliarla. Ese es otro escenario. Pero queda otro que es un signo de interrogación. De esos 5, alguno podría bajarse o dejar de ser candidato para favorecer una alianza con alguno de los otros 4. Es probable, no es imposible, pero yo no sé por qué percibo que eso no lo veo. No lo veo porque usted ve al partido PRD aceptando que su candidato decline en función de otro partido para hacer una alianza. Yo no lo veo. No veo al Partido Cambio Democrático haciendo eso tampoco. ¿Por qué? Porque según las encuestas, el Partido Cambio Democrático al día de hoy tiene una intención de voto alta, igual que la tiene el PRD. Así que, ¿quién se bajaría en función de quién? No veo al PRD haciendo alianza con Cambio Democrático, bajándose el PRD para favorecer a Cambio Democrático, ni veo a Cambio Democrático declinando en favor del PRD. No lo veo, puede que ocurra. Pero tampoco veo ni al PRD ni a Cambio Democrático declinando en función del candidato del panameñismo. Tampoco no lo veo en el horizonte. Y viceversa, no veo al candidato Blandón declinando en favor o del PRD o de Cambio Democrático. Así que esas variables no parecieran. El partido FAT sí ha cerrado las puertas y las ventanas, las tiró todas ayer mismo y dijo, nosotros no vamos a hacer alianza con nadie, dijo el partido FAT. Nosotros vamos a hacer nuestro planteamiento al pueblo y con eso pretendemos seguir tratando de modificar la estructura
de la sociedad panameña. Solamente queda el Partido Alianza con su candidato José Domingo Arias. ¿Podría José Domingo Arias declinar? Es un partido que no tiene la rigidez que tiene el PRD, Cambio Democrático del Panameñismo. Tal vez sí, pero fíjense que ni siquiera eso lo veo claro, porque para efectos de resultados, ya no me voy a referir a quién gana y quién pierde, sino el tema del subsidio electoral y demás, al Partido Alianza parece que le iría mejor ejecutando su agenda y establecer cuántos votos logra captar para en función de eso saber cuánto es el subsidio electoral que le queda para la siguiente vuelta de 5 años más adelante. Puede ser. Como también podría ser, cuidado, que alguno de estos partidos pequeños se aliara al Partido Alianza, puede ser también. El tema también es que, ¿cómo estará la intención de voto? Dicen algunas encuestas publicadas y otras no publicadas que si las elecciones fueran hoy, el próximo presidente de este país sería Laurentino Cortizo, candidato del PRD, pero el PRD lo sabe y lo sabe Cortizo también, que las elecciones no son hoy, las elecciones son el 5 de mayo y que de aquí a allá puede pasar, y evidentemente van a pasar muchas cosas. Solo queda por establecer quiénes son los 3 que van por la libre postulación para entonces establecer si uno de esos 3, fíjense lo que les voy a decir, si uno de esos 3 logra generar un discurso y una acción política y una organización lo suficientemente importante e interesante que rebase a 4 de estos 5 y termine polarizando con el que vaya de primero. No lo veo fácil, pero Álvaro Uribe, Jair Bolsonaro, el señor Solís, Álvaro Uribe en Colombia, Jair Bolsonaro en Brasil, el señor Solís, el expresidente de Costa Rica, incluso Rafael Correa en su momento, salieron del fondo del paquete. Tenían 2%, 3% de intención de voto y de pronto pudieron articular un discurso. Esos son aquellos países, pero estamos en Panamá. ¿Pudiera pasar eso? Es probable. No lo veo tan fácil, pero es probable. Así es que, una vez conocidos los resultados ayer, estimados televidentes, esto ahora acaba apenas de comenzar. Continuamos con más información. En el segundo bloque, mire, voy a vincular la responsabilidad suya y mía de votar en la elección del 5 de mayo con lo que está pasando en países vecinos aquí en nuestra región. Eso será en el segundo bloque. Así es, muchísimas gracias, profesor Cabrera. Y ya lo sabe, amigo televidente, ustedes atentos a este segundo análisis. Esto será más adelante. Por el momento vamos a conocer lo que hizo noticia en el mundo hoy con las notas internacionales. Autoridades del Ministerio Indonesio de Transporte informaron que un Boeing 737 de la compañía indonesia Lion Air se estrelló la mañana de este lunes con 188 personas a bordo, poco después de despegar de Yakarta. Los servicios de rescate de Indonesia trabajaban el lunes en el lugar donde se estrelló un avión de la aerolínea de bajo coste Lion Air con pocas esperanzas de encontrar sobrevivientes. El Boeing 737 MAX viajaba con 189 ocupantes que, según el director operativo de los socorristas, están probablemente muertos. La aeronave salió de Yakarta con destino a Pangkal Pinang, una ciudad de la isla de Bangka frente a Sumatra, pero pidió regresar al aeropuerto de la capital poco antes de perder el contacto con el control aéreo. El presidente de la aerolínea declaró a la AFP que el aparato había sido reparado por un problema técnico en la isla de Bali y que luego voló a la capital. Según su versión, los técnicos en Yakarta recibieron un aviso y efectuaron una reparación antes de que partiera el vuelo fatal. Indonesia, un archipiélago del sureste asiático de 17.000 islas e islotes, es muy dependiente del transporte aéreo y los accidentes son frecuentes. El atacante de una sinagoga en Pittsburgh, Robert Bowers, de 46 años, podría enfrentar la pena de muerte luego de ser acusado de múltiples cargos de asesinato y delitos de odio. Robert Bowers, el hombre acusado de matar a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh, hizo declaraciones antisemitas extremas antes de iniciar el ataque.
Durante su ataque mortal contra la gente de la sinagoga, Bowers hizo afirmaciones sobre el genocidio y su deseo de matar judíos. Brady confirmó que Bowers fue acusado de 29 cargos y enfrenta la pena de muerte. Las 11 víctimas fueron identificadas y sus familias notificadas. Se trata de 3 mujeres y 8 hombres de entre 54 y 97 años de edad. Entre ellas hay una pareja y 2 hermanos. El atacante resultó herido durante su enfrentamiento con la policía, fue operado y el domingo permanecía hospitalizado en estado estable. El alcalde de Pittsburgh, en tanto, un demócrata, relanzó el domingo el espinoso debate sobre las armas de fuego en Estados Unidos. Creo que nuestro enfoque debería ser cómo quitar las armas de fuego, que son el denominador común de todos los tiroteos en Estados Unidos, de las manos de aquellos que quieren expresar su odio racista con asesinatos. El tirador portaba un rifle de asalto y al menos 3 pistolas, según las autoridades. Se trata del ataque antisemita más mortífero de las últimas décadas en Estados Unidos. Y tenemos que miles de personas celebraron en las calles de Brasil la victoria del derechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales. Fuegos artificiales por el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Decenas de miles de personas celebraron los resultados electorales frente a la casa del ex capitán del ejército en Barra de Tijuca, un exclusivo barrio de Río de Janeiro. El derechista obtuvo el 55,18% contra el 44,82% del izquierdista Fernando Haddad, tras el escrutinio de más de 99,91% de las urnas. La libertad es un principio fundamental, la libertad de ir y venir, andar por las calles, en todos los lugares de este país. Libertad de emprender, libertad política y religiosa, libertad de informar y de opinión, libertad de elección y ser respetado por ello. Este es un país de todos nosotros, brasileños nacidos o de corazón. También hubo celebraciones en Sao Paulo, la capital económica del país. A pesar de su retórica incendiaria, Bolsonaro logró capitalizar la decepción y la rabia de una población golpeada por años de recesión y hastiada de los escándalos de corrupción. Me siento muy bien, ahora es un país que quiero para mí, no un país comunista. Aquí no es un país comunista, terminó el PT. Cientos de seguidores de Bolsonaro también celebraron en Curitiba, a las afueras de la prisión donde está encarcelado el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que purga desde abril una pena de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de activos. El Partido de los Trabajadores perdió la elección presidencial por primera vez desde 2002. Y tras la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales en Brasil, varios líderes mundiales como Donald Trump y Vladimir Putin felicitaron al ex candidato del ejército por el triunfo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que acordó con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, trabajar estrechamente en temas comerciales, militares y todo lo demás. En un mensaje en Twitter, Trump indicó que tuvo una conversación excelente con Bolsonaro, un ex capitán del ejército de 63 años que el domingo se alzó cómodamente con la presidencia de Brasil. Varios líderes mundiales felicitaron el lunes a Bolsonaro por su triunfo. Entre ellos el gobierno chino, que confió en mantener su asociación estratégica con el gigante sudamericano. Esperamos continuar trabajando con Brasil para profundizar la amplia asociación estratégica para beneficio de la población de ambos países, sobre la base del respeto mutuo de las preocupaciones del otro. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Bolsonaro a través de un comunicado. El mandatario transmitió su confianza en la mejora de las relaciones bilaterales entre Rusia y Brasil, dos países que junto con India, China y Sudáfrica integran el grupo de potencias emergentes BRICS. En Italia, Matteo Salvini, jefe de la extrema derecha y ministro del Interior, celebró que los brasileños hayan expulsado a la izquierda. La Comisión Europea, en tanto, urgió a Bolsonaro a trabajar para consolidar la democracia. De Argentina a Venezuela, en Latinoamérica, Bolsonaro recibió las felicitaciones de todos los países de la región.
Y cambiamos de asunto. Un grupo de migrantes hondureños intentaron derribar las barreras construidas por las autoridades mexicanas en la frontera con Guatemala para impedirles avanzar a territorio azteca. Durante el incidente, un hondureño perdió la vida. Un hondureño murió el domingo por el impacto de una bala de goma disparada por policías mexicanos que buscaban impedir el paso de unos 1000 migrantes en la frontera con Guatemala. El ombudsman guatemalteco Jordán Rojas detalló que además de la persona fallecida, resultaron heridos migrantes y agentes de la Policía Nacional Civil. El ministro de Interior mexicano Alfonso Navarrete condenó el incidente y denunció que las autoridades han identificado que algunos migrantes portaban armas de fuego y otros bombas molotov. Los migrantes hondureños rompieron un cerco de la policía guatemalteca y se apostaron en el puente internacional sobre el río Suchiate, aunque sin ingresar a México. Los migrantes no lograron derribar las barreras de las autoridades mexicanas, mientras policías de ese país lanzaron bombas lacrimógenas para dispersarlos. El gobierno mexicano reiteró que dejaría pasar a los migrantes hondureños que se acojan al programa de refugiados. Esta segunda caravana, que busca llegar a Estados Unidos, emprendió su recorrido luego de un primer contingente, que actualmente marcha por el sur de México, conformado por alrededor de 7,000 personas, según estimaciones de la ONU. Bien, hasta aquí la actualidad internacional. De esta manera hacemos una breve pausa. Usted siga con nosotros porque tenemos más información que contarle. Al volver, autoridades del distrito de San Miguelito buscan medidas para sancionar el exceso de ruido en residencias. Y el Papa Francisco se reúne con María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y también en los deportes, los Medias Rojas de Boston ganan en 5 partidos la Serie Mundial de Béisbol. Estas y otras informaciones al regresar. Esto es FED TV Diario. Estamos de regreso con FED TV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Le recordamos que también nos puede sintonizar a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Vamos a pasar de inmediato con las notas eclesiales. Y este fin de semana el Papa Francisco clausuró el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. La misa de clausura del sínodo empezó con una procesión de la que también formaron parte los jóvenes que participaron en las 3 semanas de asamblea. El Papa utilizó el báculo de madera que le regalaron en agosto los jóvenes italianos en un encuentro multitudinario en el Circo Máximo. En su homilía, Francisco pidió perdón por cuántas veces los adultos no han tomado en serio a los jóvenes. Francisco dijo que además de escuchar, el cristiano debe prestar ayuda concreta, no teórica. También advirtió contra el extremo de reducir la fe a un activismo social. El Papa dijo que a la hora de prestar ayuda o de hablar de Dios, también hay que tener en cuenta otro peligro, el predicar las ideas propias y no las de Cristo. El Papa clausuró el sínodo lanzando un mensaje misionero. Pidió a los jóvenes y a toda la iglesia que siga el esquema siguiente: escuchar, prestar ayuda concreta y predicar a Cristo, no a uno mismo. Francisco subrayó mucho la necesidad de ser cercanos al prójimo, porque ayuda a estar en sintonía con Cristo y a dar testimonio con la propia vida. La fe, dijo, es encuentro, no es teoría. Bien, y por otro lado, temas como migrantes y refugiados, protección a los indígenas, abordó esta mañana el Papa Francisco al reunirse con la presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Buenos días, señora. Gracias por recibirme. Encantada, un placer. La presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, se reunió con el Papa Francisco a las 10:30 de la mañana, hora de Roma. Espinosa es la 4ª mujer en desempeñar ese cargo. Viene de Ecuador y entregó a Francisco regalos hechos por artesanos indígenas. Pintado por los indígenas de Sumbawa, que es una comunidad indígena en Ecuador. Ellos viven de esta pintura. Y aquí, pues, también de los Andes, esto es una pequeña bufanda, es de alpaca.
también hecha por indígenas, pero de otra comunidad. Sobre la mesa había cuestiones de entidad como la protección de los indígenas o la próxima Conferencia Mundial de la Migración de diciembre en Marruecos. Allí se intentará definir un pacto mundial para la protección de los refugiados, el primero en la historia de las Naciones Unidas. En 2017, la Agencia de la ONU para los Refugiados calcula que más de 68 millones de personas en la actualidad se han visto obligadas a abandonar sus hogares por culpa de la violencia. Y conocido como el patrono de las causas difíciles, la Iglesia Universal celebró ayer la solemnidad de San Judas Tadeo en diversas áreas del país. FETV estuvo presente en la parroquia que lleva su nombre en Campo Limber, Juan Díaz, en donde miles de personas se dieron cita para agradecer los favores recibidos por intercesión de San Judas, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Luego de una gran procesión por las calles de la comunidad, los fieles llegaron al templo y sus alrededores para la celebración presidida por el nuncio apostólico de Panamá, Monseñor Miroslav Adancic, quien durante su homilía profundizó en la vida del gran apóstol San Judas Tadeo. San Judas Tadeo vivió en plenitud su fe, a la que pertenecen grandes realidades como la integridad moral y la alegría, la confianza y por último alabanza, todo ello motivado solo por la bondad de nuestro único Dios, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, así es en la vida. Es la esperanza la que tira adelante nuestra fe y amor. Es la esperanza la que nos permite avanzar en la vida. Esperanza cristiana. San Judas Tadeo es un apóstol de esperanza, es un patrón de esperanza. Y la Conferencia Episcopal Argentina emitió un pronunciamiento donde transmite su preocupación sobre un nuevo proyecto educativo que amenaza con imponer la ideología de género. Y este es el tema de esta noche en el Enfoque Pastoral con el Padre Francisco Verar. Buenas noches, Padre. Buenas noches, queridos amigos fetavidentes. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Adita. Buenas noches, queridos amigos. Bueno, aquí con ustedes nuevamente, luego de un congreso donde estaba cumpliendo algunas responsabilidades en México. Quería compartir con ustedes este video que le voy a presentar en este momento. Dura 1 minuto 10 segundos para que vean esto que ocurrió en el día de ayer en Argentina, especialmente en Buenos Aires, pero también en más de 20 ciudades de toda Argentina. Miren el video. La ideología de género y sobre todo la ley de educación sexual la planificó el presidente Nixon en 1968 para corromper a los niños. Hizo un documento de educación que tengo en mi poder, dividido en 3 partes. Educar a la población mintiéndoles de que había superpoblación en el mundo, totalmente desmentido. Educar a los padres para que no tengan hijos y educar a los niños para que se corrompan en educación sexual. Guttmacher, el tipo que él puso como presidente de la organización criminal IPPF, cuya sucursal en Argentina es Casa Fusa, organización criminal. El presidente de la IPPF en 1973 dijo: la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países cristianos es mediante una intensa educación sexual. Quiero que sepan que la educación sexual fue creada para sacar el pudor de los chiquitos, mostrándole a los 4, 5, 6 años los órganos genitales, haciendo la enseñanza mixta, para sacar la barrera del pudor, erotizar precozmente a los niños, como pasó en nuestro país. El chiquito que no tiene reflejos, por eso no puede manejar un auto a los 8 años, a ese chiquito se le hace un estímulo sexual forzado para que aumenten los embarazos infantiles y adolescentes y los padres pidan a gritos el aborto. Se trata, queridos amigos, de la primera manifestación nacional
en más de 20 ciudades en Argentina en contra de un adoctrinamiento, de un proyecto sexual que querían renovar los proyectos educativos de la sexualidad a los niños. Lo curioso, que se han tirado millones de personas a la calle bajo el lema "con mis hijos no te metas". ¿Cómo es posible que los señores diputados y el presidente se pongan a estar pensando en una ley sin considerar al pueblo? ¿Qué quiere el pueblo? Entonces, sentarse allí en un parlamento y decir esto va porque va, sin considerar el pueblo, ¿qué repercusiones hay en los niños, en la familia, sobre estos proyectos de ley? Ahora, esto que ocurrió ayer en Argentina es el inicio de una lucha que se va a seguir librando en las calles. Y nosotros que estamos en un momento de preelecciones, donde hay propuestas, tenemos que estar con los ojos abiertos y los oídos abiertos. Nosotros como cristianos, como católicos y ciudadanos honestos que creemos en el bien común de la familia y de la sociedad, no podemos darle el voto a ningún parlamentario y a ningún presidente y a ningún alcalde, y es mi opinión como cristiano, a alguien que quiera entre ceja y ceja meterle a los niños una ideología antinatural, como está pasando en España, que incluso se le está proponiendo a los niños que ellos pueden operarse si quieren, aún sin el consentimiento de los padres. ¿A dónde vamos? Así como en Argentina han ocurrido manifestaciones feas de grupos feministas que quieren incendiar iglesias, que se desnudan frente a las iglesias, que defienden el aborto y todas estas cosas. Miren ahora esta manifestación, esa es la otra cara de la moneda. Como lo he dicho en otras ocasiones, en los tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos, la lucha está en las calles. Pero esto no debe ser, no debe ser. ¿A quién se responde? Hay imposiciones que vienen de organizaciones extranjeras, propuestas financieras, no sabemos. Pero lo que sí, queridos hermanos, que hay que escuchar al pueblo y no se puede gobernar a espaldas del pueblo. Y seguimos con más. Adelante. Bueno, la familia y la vida, un don de Dios, así que debemos cuidarla. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos como cada noche en el enfoque pastoral. Nosotros vamos a seguir en otros temas y tenemos que la autoridad del distrito de San Miguelito buscan establecer medidas para controlar ruidos excesivos en áreas residenciales. Los escándalos hasta horas de la madrugada que se registran en fiestas organizadas en residencias de San Miguelito es una situación que mantiene a muchos vecinos molestos. A algunos les ha tocado acostumbrarse, mientras que otros ya no aguantan más. Por lo menos mi abuela tiene ya más de 60 y piquillo años aquí y ellos ya se han acostumbrado a vivir eso. Antes teníamos el vecino que nos ponía una discoteca y nosotros toda la noche ahí hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Que yo, para decirle la verdad, en la murcia de viva bastante, hay bastante bulla. Y eso me tranquiliza a ti y a mí, todos los vecinos. Pero yo no puedo hacer nada, tengo que aguantármela. Si lo denuncio, después yo soy mala. Después yo soy mala y me llaman a la policía y después me buscan problemas. Digo, para mí no es algo que es bueno porque usted sabe que hay mucha gente que trabaja, tiene derecho a descansar, su sueño tranquilo, y a veces a veces no escuchan la música moderadamente, sino que suben el volumen. Y eso obstruye al vecino, le molesta. Yo soy una que a mí me molesta, porque yo no hago bulla. Ante las constantes denuncias por los escándalos callejeros, las autoridades del distrito y la policía buscan medidas que se les permitan controlar a las personas que se dedican a irrumpir la paz del otro y las frecuentes fiestas que se generan los fines de semana. Personas solicitan permiso, por ejemplo, para fiestas de cumpleaños, y esas fiestas de cumpleaños se convierten en reuniones donde hay galleras, donde hay discotecas, donde pues hay música hasta largas horas de la noche,
cuando el permiso que nosotros otorgamos para fiestas es un permiso que va hasta las 2 de la mañana y estas fiestas se han extendido inclusive hasta las 4 de la mañana. Estamos coordinando con la policía para ver cuál va a ser el protocolo, cómo vamos a manejar este tema, para que por un lado no vayamos al extremo de no permitirle a las personas pues realizar sus actividades sociales. Bueno, eventualmente tenemos las situaciones de que personas llaman solicitando pues la asistencia por los altos volúmenes a hora determinada. Entonces, una de las medidas estas que precisamente pues tiene el alcalde con su equipo de trabajo, el cual nos unimos, es precisamente de que las personas tienen que comprender, que tienen que respetar por lo menos el descanso de los demás. Para las fiestas patrias se anunció que está prohibido el consumo de licor en la ruta del desfile. En las actividades de fiestas patrias, bajo ninguna circunstancia se permite la venta de licor, ni siquiera que las personas liben licor en las áreas públicas. La policía va a estar vigilante de eso. De hecho, ellos van a realizar su propio operativo. En todas las provincias que se está dando, la policía ha reforzado sus planes operativos a fin de que se garantice la seguridad tanto en los lugares de desfile como en las áreas residenciales y en las áreas comerciales. A través de los programas de seguridad ciudadana, mantener una coordinación bien fluida con todos los vecinos, de tal manera de que cada quien pues sepa y se considere también parte de la seguridad que nosotros brindamos. En cuanto a los permisos para la venta de alimentos durante la ruta del desfile, los interesados podrán solicitar los permisos en la Junta Comunal de Mateo Iturralde para luego ser aprobado por la alcaldía. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y en otro asunto, residentes de Salamanca, en la provincia de Colón, protestaron este lunes exigiendo la construcción de una vía de acceso a las comunidades. El secretario general del Ministerio de Obras Públicas señaló que debido a refrendo en la Contraloría no se ha podido iniciar los trabajos. Eso ya esa área tiene un contrato establecido con una empresa. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es que ese contrato echa adelante para la orden de proceder y que la empresa pueda entrar. Yo tuve la empresa aquí esta mañana y hablé con ellos y ellos están esperando que el contrato sea refrendado por parte de la Contraloría. Y pasamos a la provincia de Coclé, porque la ejecución de la carretera Llano Sánchez de Aguadulce a Calobre de Veraguas es una promesa del presidente Varela que no ha cumplido. Los presidentes piden se construya la vía lo antes posible. Mira, el presidente se comprometió con esto y yo creo que una promesa del presidente se va a cumplir. El ministro habló con nosotros, su equipo técnico, y le notificó que esto es algo que el presidente le ha pedido y lo va a cumplir. Y tenemos que el Cuerpo de Bomberos se encuentra preparando para enfrentar las emergencias que se generan por las conexiones eléctricas ilegales que se registran con la llegada de las fiestas de fin de año. Se recarga el sistema eléctrico, los arbolitos, no se cumple con las medidas de seguridad, salimos de nuestros hogares, dejamos velas encendidas, etcétera, dejamos los artefactos conectados que no estamos utilizando. Entonces, aportar a la prevención, a que en este año vamos a tener un mínimo de llamadas en el mes de diciembre. El año pasado disminuyó con relación a nuestras estadísticas que teníamos anteriormente. Esperemos que este año también vayamos disminuyendo. Y todo esto gracias a la prevención que nosotros estamos aportando y que ustedes, los medios de comunicación, nos ayudan a difundir esta información. Hacemos una pausa, usted siga con nosotros, amigos de FETV Diario, porque tenemos más información. Al regresar, el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis de la noche y, por supuesto, don Alejandro Rodríguez con toda la información deportiva. Así es, no le cambie, ya volvemos. De regreso, amigos televidentes, les comentaba que, les reitero mi comentario, de que nosotros los panameños, a diferencia de otros ciudadanos de otros países vecinos, tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en la región en la cual estamos. En lo que pasa en el mundo, sí, pero muy en particular en la región en la que estamos. Ayer, en Brasil, ganó el señor Jair Bolsonaro. El elector de Brasil se fue de 3 gobiernos consecutivos de izquierda
a un gobierno ahora elegido ayer de prácticamente ultraderecha, algunos lo denominan hasta fascista, por todos los planteamientos que estaba haciendo. ¿Cómo el electorado puede transitar desde la izquierda hacia el extremo derecho? Bueno, dijeron muchos electores, y lo comentamos aquí un día, a mí no me importa si el señor es fascista, yo lo que no quiero es más corrupción. Anote eso. Lo que no quiero, dijeron muchos ciudadanos del Brasil, es más corrupción. Están asqueados de la corrupción en Brasil. Pero ojo con algo. En México pasaron de un gobierno del centro hacia la izquierda, como lo es el partido PRI, a un candidato que va a ser el presidente a partir de los primeros días de diciembre, más de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les parece? Observen ustedes ahora, México y Brasil, dos países muy importantes en la economía de la región, no solamente por su extensión territorial, no solamente por su concentración de población, sino también por el peso que tienen en la economía regional. Brasil, que es la economía más grande y la mayor población del continente nuestro, de nuestra subregión. Óigame, estamos conscientes de lo importante que es para Panamá que Brasil se tranquilice y comience a crecer en materia, primero que se tranquilice, se normalice en el plano político y de justicia. Y luego, o al mismo tiempo, que su economía comience a moverse. Toda la mercancía, todo el comercio que tiene Brasil con China, ¿qué le parece? Pasa por Panamá. Y viceversa, todo el comercio de China hacia Brasil pasa por Panamá. Dígame si no es importante entonces para nosotros que la economía de Brasil se mueva. Y se mueva en positivo, obviamente. México, por su particularidad, México también tiene un peso particular en su relación comercial con Panamá, más que por el tamaño del comercio nuestro, por el paso de cantidades de empresas mexicanas establecidas aquí, creo que es del orden de más de 6.000 millones de dólares de inversiones de empresas mexicanas en Panamá. Pero además del paso por el canal de Panamá de mucha mercancía que sale o que entra a México. Dígame si no es importante para los panameños estar pendiente de que México logre consolidarse, logre salir de esa crisis de seguridad pública que tiene y que su economía se mueva en positivo. Por supuesto que sí. Felizmente, un socio clave para el canal de Panamá, como lo es Chile, es una democracia robusta, una economía robusta con instituciones fuertes que también pasa su mercancía por aquí, por el canal de Panamá. Y cuidado, que con el paso de esa mercancía es todo lo que gira en torno a la economía de servicios. Canal, puertos, bancos, seguros, reaseguros y siga sumando. ¿O es que no es importante que Colombia se pacifique lo más pronto posible? Entonces, para nosotros los panameños, ¿cómo está Venezuela? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está México? ¿Cómo están las costas, los extremos de los Estados Unidos? Es fundamental, porque esos países mueven su mercancía y muchos otros tipos de servicios más por Panamá. Y cuando están tranquilos y cuando sus economías se mueven favorablemente, la necesidad de la utilización de nuestra economía de servicios entonces también aumenta. Pero además ahora con el modelo de relación con China. Entonces, prestemos la atención. Obviamente nosotros no tenemos ninguna incidencia en lo que pasa en esos países, pero a lo que me refiero es la importancia de prestarle atención. Y termino con la parte político-electoral. En México, la mayoría de los mexicanos se fueron por Andrés Manuel López Obrador por el tema de la seguridad pública, pero por los altos grados de corrupción que se dan en ese país. En Brasil se han ido donde el señor Bolsonaro en la ultraderecha, hartos por los niveles de corrupción. ¿Eso le suena a usted? Bueno, ahora que ya hay 5 candidatos presidenciales por parte de los partidos políticos y que faltan 3 por la libre postulación, usted tiene la responsabilidad, y lo he dicho varias veces, de meditar a quién le va a dar ese voto.
porque cada vez más, aunque somos un país más pequeño con respecto a extensión territorial de los que he mencionado y de menos población, somos también un país clave para ellos. Ellos son claves para nosotros y nosotros para ellos también. En consecuencia, si nosotros hacemos una mala elección el 5 de mayo y llega un gobierno que no va a hacer ningún tipo de corrección en materia de justicia, es decir, dándole los recursos a que el sistema judicial funcione bien, va a seguir con el status quo para que la corrupción se mantenga, entonces la inestabilidad de este país va a comenzar a sentirse fuera de las fronteras. Porque la gente, ese pueblo que se va hartando de la corrupción, va a ir en ebullición cada vez más y nosotros no nos podemos gastar ese lujo. Así es que usted, desde ya, donde ya hay 5 candidatos y faltan 3, comience a evaluar seriamente por lo que dicen los candidatos, por lo que hacen los candidatos, por la gente que los rodea, a quién le va a dar ese voto el 5 de mayo. Seguiremos profundizando un poco más a medida que se acerque el 5 de mayo. Mientras tanto, preste la atención al ascenso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y a la próxima toma de posesión de Jair Bolsonaro en Brasil. Continuamos con más información y los deportes con don Alejandro Rodríguez. Gracias, profe. Buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Muchos temas para hablar hoy, luego de un fin de semana cargado de deportes. Vamos a iniciar hablando de las grandes ligas y es que el picheo de David Price, 2 cuadrangulares de Steven Pearce y la estrategia de Alex Cora. Esa fue la fórmula para que los Medias Rojas de Boston conquistaran otra serie mundial. Y ahora, un equipo que al comienzo del siglo arrastraba un maleficio es la envidia del resto de las mayores. Boston ganó la serie mundial por 4ª vez en 15 años al doblegar este domingo 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el 5º juego de la serie. Cora se convirtió en el primer manager de Puerto Rico y el segundo latinoamericano en la historia en ganar el Clásico de Otoño. Es apenas el 5º piloto que consigue coronarse en su campaña de novato como entrenador. Estamos viendo imágenes de primero el camerino del equipo de Boston y ahora de los fanáticos celebrando la victoria del equipo de Boston. Repito, campeón de la Serie Mundial 2018, los Boston Red Sox. Tenemos que cambiar de tema y es que noticias no muy buenas. El presidente de Leicester City murió junto con otras 4 personas en el accidente de su helicóptero la noche del sábado. Confirmó este domingo el club inglés. Veamos la siguiente nota. El club inglés Leicester City confirmó el domingo la muerte de su presidente, Vijay Srivadhanaprabha, en el accidente de su helicóptero la noche del sábado. Además del millonario tailandés, fallecieron otras 4 personas que viajaban con él. El siniestro se produjo horas después del partido de la Premier League entre Leicester City y el West Ham United, que terminó con empate 1-1 en el estadio King Power. El helicóptero se estrelló en un aparcamiento cercano al estadio, precisó la policía. El tailandés era muy popular entre los seguidores del club, quienes el domingo acudieron a rendir homenaje al presidente de su equipo. Srivadhanaprabha, que tenía 60 años, era rey del duty free en Tailandia. Compró el Leicester City por unos 40 millones de libras en 2010, cuando nadie hablaba de ese club inglés, que en ese momento estaba en segunda división. Pero en 2016 logró alzarse con la victoria en la Premier League. Todo un cuento de hadas para un club que nunca había conseguido ese título desde su creación en 1884. Paz a su alma, sin duda, para el presidente de Leicester City. Cambiamos de tema, nos mantenemos en Europa y es que ayer se jugó el Superclásico de España entre el Barcelona y el Real Madrid. La victoria fue para los culés, una contundente goleada 5-1 sobre los galácticos. Escuchemos las reacciones luego del partido. Es un resultado de los que marcan, porque además sé que, bueno, que en estos partidos sobre todo al final se recuerdan y están muy pendiente, muy en la mente del aficionado. Afortunadamente ha sido a favor nuestro y en ese sentido pues alegrarme de que esa situación o de que eso se dé estando yo en el banquillo. Al final solo hay una respuesta, es responder como equipo entre todos y eso es lo que creo que hemos hecho. Los resultados pueden haber sido diferentes, pero en realidad la respuesta tiene que ser esa. Y estamos contentos por ello, pues porque refuerza mucho al equipo
Pero bueno, también lo he dicho antes, cuanto antes se recupere Messi, mejor. Si mañana está bien, mucho mejor para nosotros porque le echamos de menos. Bueno, yo estoy triste, como está el vestuario, normal. Pero fuerzas yo tengo, yo soy entrenador, tengo fuerzas, que estamos en el mes de octubre, es un palo duro, gordo, pero yo tengo fuerza, por supuesto, para pensar que todo es reversible, es que es reversible por las distancias y por el tiempo que queda y por la confianza que tengo que el grupo va a ir creciendo y va a ir mejorando. Y luego el castigo creo que es excesivo, ya el partido lógicamente era de otra manera, era un partido muy abierto. Y en este caso ellos han sacado ventajas, un equipo con mucha contundencia y nos ha marcado. Creo que el resultado no refleja la realidad del partido, un 5-1, pero bueno, tenemos que asumirlo. Esas eran las reacciones luego del partido. Hoy se confirmó que la directiva del Real Madrid ha destituido a Julen Lopetegui, no estuvo ni 200 días al mando del equipo galáctico, queda destituido. Se hablaba de que Conte iba a ser el relevo de Lopetegui, se han frustrado las negociaciones. Por ahora, Solari va a ser el encargado del Real Madrid de manera interina. Así que veremos qué pasa con el equipo galáctico. Tenemos que cambiar de tema, nos venimos al plano local. Vamos, señor director, a repasar lo que ocurrió en la fecha 16 de la LPF. Estamos a 2 jornadas de que termine la temporada regular. El día viernes, Árabe Unido venció 2-0 al CAI. Costa del Este, que sigue siendo líder, venció 2-1 al Sporting. Con esta victoria, el Costa del Este asegura su clasificación a la siguiente ronda automáticamente. El día sábado se jugaron 3 partidos. Universitario y Alianza empataron 1-1. El Santa Gema cayó 1-0 ante el San Francisco. Y en el partido de la semana, Plaza Amador y Tauro empataron 0-0. Cerca de 3.800 aficionados se dieron cita en el estadio Rommel Fernández para lo que fue este partido, el Clásico Nacional. Felicidades a todos los que asistieron al estadio. Lamentablemente no hubo goles, pero bien por la gente que cumplió y asistió a esta jornada de la LPF. Vamos a repasar cómo queda la tabla de posiciones de inmediato. Como les decía, a la espera de 2 partidos. Esta semana habrá jornada a mitad de semana y la semana de más arriba sería la última. Así está la tabla. Costa del Este con 29 puntos ya clasificado. Necesita un punto por lo menos para ya asegurar estar directamente en las semifinales. Recuerden que ahora con el nuevo formato clasifican 6 equipos. Los primeros 2 van directo a semifinales. Plaza Amador tiene 25, Tauro 23, San Francisco y Árabe 22, Santa Gema tiene 20. A pesar de la mala segunda vuelta, sigue con vida el equipo del Santa Gema. Alianza tiene 19, CAI 18, Universitarios también está por ahí abajo con 18 y en el último lugar, ya prácticamente eliminado, el Sporting San Miguelito con muy pocas probabilidades de clasificar, ya pensando en el próximo torneo para evitar el descenso, que es el fantasma del descenso que tanto se habla en los torneos clausuras. Para finalizar hay que hablar de la LPB, tenemos que hablar de la Liga Profesional de Baloncesto. Está la tabla de posiciones luego ya de 13 partidos jugados. Los universitarios lideran la tabla de posiciones de esta manera. También están los Correcaminos, Caballos y Panteras, mientras que el Atlético Nacional y los Toros ya están eliminados. Los primeros 4 ya están asegurados en la siguiente ronda. Habrá que ver qué pasa en esta última fecha que se jugará esta semana y quiénes van a ser los 2 finalistas. La otra semana, a partir del día lunes 5 de noviembre, se empezarían a jugar las semifinales en la Arena Roberto Durán. Las semifinales serían lunes, miércoles y viernes de ser necesario de la próxima semana. Por supuesto, aquí tendremos todos los resultados que se vayan dando día a día en la Liga Profesional de Baloncesto. Compañeras, es lo que tenemos en Deportes para hoy. Vamos con ustedes y la parte final del noticiero. Muchísimas gracias, Alejandro, por la información deportiva. Queridos amigos de FETV y Radio Hogar, solo nos queda agradecerles por permitirnos contarles las noticias para el día de hoy. Así es, Adaluz, los esperamos mañana, ya lo sabe, a las 8 en punto, con toda la información nacional e internacional. A nombre de todo el equipo técnico y periodístico, le agradecemos su compañía y lo invitamos a que se mantenga en sintonía porque ya inicia Buenas noches para todos con el padre Francisco Verar y la hermana Gloria. Un tema sumamente interesante, usted no se lo puede perder, se lo dejamos de incógnita. Será entonces hasta mañana. Buenas noches.